Buenas tardes de nuevo. Un tema muy caro a la tradición budista que viene directamente de las enseñanzas de Buda de India a Tíbet de una manera completamente impecable y forma parte de todas las 4 escuelas del budismo tibetano, que habitualmente se llama el entrenamiento de la mente, Lojong. Y en este sentido, nosotros podemos haber tenido, como decía esta mañana, un gran avance en la tecnología y en todo tipo de medios materiales, pero siempre hay un centro de insatisfacción fundamental en nuestros corazones, y estas enseñanzas precisamente están dedicadas a desarrollar en nosotros, al principio, empatía, simpatía hacia todos los seres, una conciencia clara de la interdependencia de todos los seres y de todas las cosas, una conciencia clara de todos los seres y de todas las cosas por las cuales nosotros debemos una enorme gratitud, porque sin, por ejemplo, el apoyo y el sustento de los que nos criaron, ya fuesen nuestros padres, nuestras madres o las personas que nos han sostenido durante muchísimo tiempo, en este momento no tendríamos la capacidad de aprender el Dharma, no tendríamos la capacidad de sustentarnos, no tendríamos la posibilidad de ser las personas que somos, de habernos instruido y demás. Entonces, en este momento, Gyalwan Rinpoche, su santidad el Dalai Lama, va a referirse específicamente al contenido de este texto particular, de esta práctica particular, que es el entrenamiento de la mente, en 7 puntos. Va a tomar algunos de esos puntos y no importa que sean aquellas personas budistas o no budistas, es de suma utilidad y aplicación práctica para todos. Por esa razón les ruego encarecidamente que no solo escuchen las palabras en sí, sino el sentido profundo que tienen, y traten de aplicar un poquito de esas enseñanzas que son tan caras a toda la tradición budista. Muy amables. Our dear brothers, sisters, queridos hermanos y hermanas, en general, cuando doy una conferencia sobre el budismo, señalo que el budismo utiliza nuestra inteligencia humana de la manera más completa, como para que a través de su influencia podamos trabajar sobre nuestras emociones negativas, eventualmente llegando a poder eliminarlas completamente. El budismo tiene que ver con el conocimiento de la realidad, y la realidad está la realidad externa, pero también lo que más cuenta es la realidad interna, es la realidad de lo que sucede en nuestro interior, con sus emociones, con nuestros estados de ánimo, es decir, lo que sucede en nuestra mente. O sea que cuando estamos encarando el budismo, realmente se trata más bien de tomar nuestra mente como la base de nuestro trabajo, ya que primero tenemos que comprender cuál es la realidad presente de lo que está ocurriendo en el exterior, pero también en nuestra propia mente, y en base a ese conocimiento, entonces darnos cuenta de que la causa del sufrimiento son las emociones destructivas, como mencioné anteriormente, y que es posible de alguna manera reducir estas aflicciones o emociones destructivas a través de lo que se llama la sabiduría. Entonces, a medida que al principio conocemos nuestra propia realidad en el presente, luego a partir del desarrollo de la sabiduría vamos progresando en el sendero y vamos
purificando los distintos elementos en nuestra mente y eventualmente llegamos al fruto completo de nuestro camino, que en el budismo se llama llegamos al estado de Buda, o lo que significa esa palabra, un estado iluminado. Lo que significa eso, en otras palabras, es cuando la sabiduría ya ha llegado a su completa y total expresión. Eso es lo que significa Buda o la budidad. Ahora bien, el budismo en realidad tiene tres aspectos a través de los cuales investigamos nuestra realidad interna y también la observación que sucede en la realidad externa. El primer aspecto es un aspecto que es totalmente de acuerdo con los principios o la, digamos, o la temática científica, ya que en el primer tipo de análisis, que es lo que constituye la ciencia budista, no existe ningún concepto de bien y de mal, sino que simplemente lo que se toma es la observación de la naturaleza, las cosas de lo que es la realidad presente en la cual nosotros vivimos. Por ejemplo, entonces, nos damos cuenta de que las cosas son impermanentes, que son momentáneas y que cambian instante a instante. Nos damos cuenta también de que no hay nada, ninguna cosa en la existencia que sea independiente, es decir, que surja por sí mismo, sino que todas las cosas en la naturaleza surgen de acuerdo a causas o a factores. Es decir, que se está hablando ya de una interdependencia y de una ausencia completa de existencia independiente en todos los fenómenos, que es lo que nos lleva al concepto de la vacuidad, es decir, están vacías de esa existencia independiente. Eso sería, más bien, en pocas palabras, en lo que consiste un enfoque del aspecto de la ciencia budista, que es estrictamente empírica, ya que no se relaciona con el bien o con el mal y demás. Después, con respecto a la filosofía budista, entonces en la filosofía budista ya ahí empezamos a considerar los distintos aspectos que ella la forman y de qué manera podemos encarar el estudio de la realidad en base a los principios y a los descubrimientos en lo que hace a la filosofía, es decir, a la naturaleza de la realidad misma, que también viene por observación y por reflexión. Y finalmente tenemos el tercer aspecto, que es que aquella sabiduría que se va desarrollando con la filosofía, con la investigación, con el análisis, entonces de alguna manera tiene que influirnos a nosotros para provocar la transformación. Y para eso entonces está esa sabiduría a la cual hemos llegado a través del estudio y la investigación, que tiene que estar también complementada por una mente calma, una mente que pueda permanecer quieta en un punto, es decir, una mente presente, una mente concentrada. Y para que estos dos puedan ocurrir y trabajar en conjunto, esto tiene que estar sustentado también en una ética, unos principios de ética moral, ya que es el tercer elemento que contribuye a que esa sabiduría nos transforme. Este tercer aspecto que estamos mencionando es el aspecto que más bien pertenece a la religión budista. O sea que de estos tres, si consideramos la religión budista, eso atañe exclusivamente a los que profesan esa religión. Pero si consideramos la filosofía budista y la parte de la ciencia budista, eso en realidad está destinado al campo académico, o sea que es accesible a cualquier tipo de persona y no exclusivamente a aquellos que siguen el camino budista. Todas las religiones que existen, a cada una de ellas tiene sus características distintivas. En el caso del budismo es una tradición que es no teísta y que basa toda su temática en el estudio de la realidad, pero coincide y comparte con las demás el mensaje principal que todas las religiones transmiten y que está orientado a que la gente tenga, o los seres que las practican, se vuelvan más sensatos, más razonables, pero también más sensibles. Sensibles en el sentido de que tienen que desarrollar dentro de sí mismos un nivel de compasión, de amor, de empatía, también de tolerancia, de contentamiento y también de autodisciplina.
autodisciplina, en el sentido de que sea que uno esté en una tradición teísta o no teísta, siempre hay una presencia dentro de uno que lo ayuda como para no actuar impulsivamente cuando uno tiene un momento de odio o de rencor o un enojo, y entonces ir directamente a dañar y a perjudicar a otra persona, o ser cruel, o cualquiera de estas reacciones que podríamos llegar a tener, sea porque estamos relacionándonos con Dios, que es infinito amor, o por un respeto por la ley de la causa y efecto. Esta autodisciplina es lo que nos permite mantenernos dentro de ese reino de la experiencia de las emociones positivas, como el amor, la compasión, preocuparnos por el bienestar de los demás, etc. Muy bien, si todas tienen el mismo mensaje. No puedo. Oyes. Si todas tienen ese mismo mensaje, ¿por qué es que hay tal variedad? ¿Por qué es que hay tal variedad de religiones? Y la respuesta es bastante simple. Se necesitan y hay una variedad tan grande de religiones porque hay una variedad enorme de personas con distintas disposiciones mentales, y por lo tanto las distintas religiones se vuelven más o menos adecuadas para responder a esa variedad de disposiciones mentales que existen. Inclusive dentro del budismo, que es una tradición entre las muchas, uno encuentra que Buda enseñó distintas escuelas filosóficas. Y en realidad, ¿cómo es que es eso? Es decir, yo a veces, con gran respeto a Buda, pienso, bueno, si una misma persona, Buda, enseñó distintos puntos de vista aparentemente contradictorios, no lo habrá hecho porque él mismo está confundido, y mucho menos para confundir a sus seguidores, sino que realmente hay una razón por la cual él enseñó estos distintos principios filosóficos aparentemente contradictorios, y es porque lo que enseñaba en algún lugar o en otro y que daba la base a esos principios o escuelas de pensamiento estaba destinado a ese grupo de personas en particular que tenían ciertas disposiciones mentales, ciertas características que hacían que esa enseñanza fuera la más adecuada para ellos. Todas estas escuelas filosóficas enseñadas por Buda son enfoques o distintos acercamientos que uno tiene para conocer la realidad esencial, la realidad nuestra. O sea que son simplemente distintos enfoques y que existen en una misma religión. Con ese ejemplo, entonces, podemos entender cómo existen tantas religiones en el mundo, cada una de las cuales presentan una visión de la realidad, una visión de lo divino, y también métodos distintos que también enseñan como para poder acercarse a esa realidad. Y desde ese punto de vista, cuando entendemos y lo enfocamos con esa perspectiva, naturalmente va a surgir en nosotros un respeto por todas las demás tradiciones espirituales. Es decir, que en cuanto a la tradición propia que uno tiene, mi religión, uno tiene que tener fe y confianza que esa es la religión para uno mismo. Pero con respecto a todas las otras religiones, uno tiene que respetarlas enormemente, porque desde ese punto de vista no hay grandes diferencias. Ese respeto es fundamental para que en el mundo exista armonía entre las distintas religiones. Hay quizás hoy en día menos que antes, pero siempre hay conflictos entre una religión y la otra que son productos de no respetar las creencias ajenas. En cambio, teniendo este tipo de perspectiva, ese respeto surge naturalmente y eso contribuye enormemente a que se logre que las religiones se mantengan todas vigentes, pero en armonía entre ellas. Con respecto a una persona individual, esa persona tendrá una religión y tiene que entender que esa religión es la más adecuada para sí mismo. Por eso es que es en la que más fe tiene o más confianza tiene. Pero así como para una persona es así, o es decir, que una religión puede ser buena para una persona debido a la variedad de disposiciones mentales que existen. Se necesitan otro tipo de religiones
que se adecúen como para satisfacer las necesidades espirituales de otros seres. Por eso, por ejemplo, hay religiones que son distintas que el budismo, religiones que son teístas como el cristianismo, como el judaísmo, como el islam, y que realmente creen en Dios, el Dios como creador. Y si lo empezamos a analizar más profundamente, es un concepto que es muy profundo en sí mismo, ya que al tomar a Dios como el creador y al ser uno mismo meramente una creación de Dios, y Dios identificarlo con infinito amor, entonces uno se entrega completamente, se somete completamente a Dios y en otras palabras se está entregando completamente ese infinito amor. Y de esa manera entonces naturalmente el egocentrismo extremo empieza a reducirse porque uno ya está completamente entregado a Dios. Cuando se reduce ese egocentrismo, las cualidades naturales que son un reflejo de ese infinito amor de Dios, es decir, el amor, la compasión, la empatía, la tolerancia y demás, surgen en la mente del practicante y de esa manera entonces es el significado de ese tipo de relación con Dios es algo muy profundo porque en última instancia también disuelve el egocentrismo. Para cierto tipo de personas esa estructura del Dios creador es algo que funciona muy bien, muy efectivamente. Desde ese punto de vista, entonces, cuando consideramos a todas las religiones, podemos también tocar el tema de si hay una religión y una verdad o varias religiones, varias verdades. En cuanto a uno mismo se refiere, hay una religión y una verdad. Eso es fundamental, es correcto que así sea. Pero con respecto a los demás, entonces hay una variedad enorme de religiones y hay que tener un espíritu en el cual se comprende que para cada uno de los distintos practicantes su propia religión es su verdad y es su religión. O sea que adoptando esa perspectiva más amplia, ya estas dos posturas no se vuelven contradictorias, sino que pueden congeniar perfectamente, tal como lo expresó la visión del Papa Juan Pablo VI cuando hizo la reunión en Asís, en el cual participaron un montón de distintas religiones, las religiones más importantes, había representantes de todas las otras religiones, y que aunaron su voz como expresión de esa aceptación de toda la diversidad de religiones, en una misma voz propusieron o hicieron oraciones para la paz y para la espiritualidad. Esa es la actitud de apertura que hay que tener con la diversidad de religiones que pueden llevar a la armonía entre ellas. Entre las diversas religiones hay básicamente dos grupos. Está el grupo de las religiones teístas y el de las no teístas. Estos dos grupos de religiones o tradiciones religiosas, que son básicamente las religiones teístas y las no teístas, entre las religiones no teístas, básicamente hay tres, de las cuales el budismo es una. En las otras dos tradiciones no teístas se acepta la existencia de un alma. En cambio, en el budismo no se acepta la existencia de un alma o esa existencia intrínseca. Esto no quiere decir que el budismo no acepte la existencia de un yo o de una individualidad o un sí mismo, un self, sino que se considera que el sí mismo o el self o el yo no es más que una denominación sobre la combinación de cuerpo y mente. Cuando estamos hablando de alma, entonces el concepto que rechaza el budismo es de un alma que tiene que tener tres características. El alma tiene que ser, por empezar, única o singular, tiene que tener también ser permanente, es decir, que no puede cambiar, y finalmente tiene que surgir por sí misma y no sobre la base de algunas causas o condiciones. O sea que tiene que tener estas tres cualidades de singular, permanente e independiente. Pero eso en realidad no se da, porque si tomamos, por ejemplo, nuestro yo, en general la sensación que nosotros tenemos del yo es que es alguien que
es dueño de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y la idea es que en realidad tenemos un yo que no va cambiando. Es la forma en que nosotros vamos sintiendo. Pero si, como el yo, por supuesto, que se basa en nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces cuando analizamos nuestro cuerpo cuando éramos muy chicos, y luego cuando pasamos a la juventud, después cuando pasamos a la adultez y después llegamos a la vejez, el cuerpo va cambiando, constantemente va cambiando. Lo mismo sucede con nuestra mente. Cuando somos chicos tenemos la mente de un chico, la de un joven, la de un adulto y la de un anciano. Es decir, que también nuestra mente va cambiando. Y nuestro yo en realidad está basado en el cuerpo y la mente. Pero como estos cambian, aunque estos van cambiando, igual nuestra sensación es que siempre hay como un yo que está constante detrás de todo eso, que es el dueño de nuestro cuerpo y mente. O sea que ya la forma en que nuestro yo se percibe y se experimenta por nosotros mismos no coincide con la realidad de las cosas, porque el yo en sí mismo tiene que ir cambiando también. Ahora, si cambia, entonces tampoco tiene esas tres cualidades. El ejemplo que se da para ilustrar qué es lo que significa que el yo es una designación sobre nuestro cuerpo y mente, es el de un carro. El carro tiene el nombre de carro cuando está con todas sus distintas partes, pero si empezamos a desarmar todo el carro, aquello que era carro no queda nada de aquello. Es decir, que vemos que el carro no es más que una designación conceptual sobre ese conjunto de partes que formaba el carro. Hablemos de esta inexistencia del yo o del sí mismo, del self. Tratemos de buscar qué es ese yo. Empecemos a analizar si el yo está en el cuerpo o está en la mente, porque realmente la sensación es que el yo es el dueño de cuerpo y mente. Entonces busquemos dentro de las bases que dan al lugar a esa sensación del yo como dueño, ¿dónde está ese yo? Y empezando por el cuerpo, vemos que si yo veo mis manos, por ejemplo, y mis brazos, el yo no puede ser las manos y los brazos, porque son mis manos, mis brazos. O lo mismo sucede con las piernas. El yo no puede ser las piernas, que justamente en este momento no están de muy buena salud, pero no pueden ser las piernas. Y así vamos analizando todo el cuerpo hasta su más infinitésima partícula. Y vamos a darnos cuenta de que en realidad no vamos a hallar el yo en ninguna parte del cuerpo. Lo mismo sucede cuando empezamos a analizar si el yo es nuestra mente. Este yo que está en nuestra mente, en la forma en que lo experimentamos, la idea del yo, pero nuestra mente está en el estado de despierto. Nuestra mente está funcionando muy ligada a lo que son las conciencias sensoriales, la conciencia visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil. Entonces, eso en realidad es mi conciencia visual, mi conciencia olfativa. La mente no es las conciencias, pues cada una de ellas es distinta, mi conciencia visual, mi conciencia olfativa, mi conciencia gustativa. Es decir, a nivel de despierto, tampoco podemos identificar que haya un yo, ya que hay 5 conciencias que están funcionando, 5 o 6 conciencias. Ahora, cuando vamos a dormir, nuestra mente entra en otro estado de conciencia, en el cual las sensaciones ya no funcionan, y entonces si nuestro yo existiera, o fuera esa mente de los sueños, como cuando tenemos sueños, entonces si el yo fuera la mente de esos sueños, o la mente que está soñando, ¿qué ocurre cuando nos despertamos? ¿Dónde fue ese yo? Ese yo desaparecería en el momento en que despertáramos. O sea que tampoco encontraríamos ese yo en la mente soñante. También hay estados de dormir en el cual no estamos soñando para nada, los estados de sueño o de dormir profundo, pero lo mismo ocurre en ese momento si esa fuera, en esa mente, esa conciencia que no tiene sueños y está durmiendo profundamente, si ese fuera el yo, lo mismo ocurre, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando está soñando o cuando está despierta? Ese yo entonces desaparecería porque cambió de estado.
Cuando estamos en el mismo momento de la muerte, nuestra conciencia llega a su nivel más sutil. Entonces, si nuestro yo fuera nuestra mente en ese momento del morir, entonces, bueno, quiere decir que solamente existiría el yo en el momento de morir. ¿Y qué es lo que sucede antes de morir? Desde que nacimos, crecimos y llegamos a esa muerte. Quiere decir que no tenemos un yo durante todo ese periodo y que solamente se produce el momento de la mente que existe o la conciencia en el momento de la muerte. Tampoco tiene sentido. Quiere decir que en realidad, cuando analizamos y buscamos el yo, que tenemos siempre presente nosotros, desde todos estos distintos ángulos, nos damos cuenta de que en realidad no podemos afirmar que hay un yo porque no lo encontramos. Otra posibilidad sería que el yo existiera fuera de nosotros, pero eso no tiene ningún sentido. En realidad el yo lo experimentamos como algo que pertenece a nuestro cuerpo o nuestra mente. Entonces concluir con todo ese análisis y decir que no existe ningún tipo de yo, también eso no es correcto. Porque en este momento yo estoy dando esta conferencia y soy yo el que está dando la conferencia, hay alguien que le está dando, y ustedes son varios miles de personas que están oyendo la conferencia. Cada uno de ustedes está sintiendo que yo en cada uno de ustedes está oyendo esta conferencia. O sea que hay una experiencia práctica que ocurre en este momento sobre la cual no podemos negar completamente la existencia del yo. Por un lado no lo podemos encontrar, por el otro lado tampoco lo podemos negar. Y por lo tanto, ¿qué es eso que llamamos yo, el individuo o la individualidad que sentimos? No es más que un nombre que se le da una mera designación conceptual sobre la base de nuestro cuerpo y mente. Eso es el concepto de yo que se tiene en el budismo. Ese tipo de yo, como una mera denominación sobre cuerpo y mente, es lo que en el budismo se afirma que sí se acepta. Hay ese tipo de individualidad. Lo mismo ocurre cuando tomamos en cuenta el cuerpo. La forma en que el cuerpo se nos aparece a nuestra percepción es como que es una entidad independiente. Pero en realidad, si empezamos a analizarlo, el cuerpo está formado por la cabeza, está formado por los brazos, también por el tronco, por las sustancias mismas que lo forman, es decir, la carne, la sangre, los huesos. Si realmente entonces empezamos a separar todos estos elementos que forman el cuerpo, la cabeza por un lado, la sangre por otro, los huesos y la carne y todo lo demás que forma eso que llamamos cuerpo, luego de separar todos estos elementos que lo componen, ¿qué es lo que queda del cuerpo? O sea que el cuerpo no es una entidad independiente. Ahora bien, uno puede preguntar, ¿para qué sirve todo este análisis que en última instancia nos lleva a no encontrar nada? Y en realidad esto tiene mucha importancia porque cuando vemos lo que significa el egocentrismo tiene una base que da lugar a que exista ese egocentrismo. Y la base fundamental es justamente creer en la existencia concreta, real del yo, de mí mismo. Eso es lo que sienta las bases para que pueda desarrollarse el egocentrismo y el egocentrismo extremo. Entonces, de esa manera, empezando a enfocar si realmente hay o no una entidad independiente, el yo totalmente independiente del resto, es decir, una entidad intrínseca, independiente o no, ayuda porque con eso entonces entendemos que no hay tal base y ya el mismo egocentrismo empieza a disminuir. Lo mismo sucede con el objeto de nuestro apego. Vemos un objeto al cual amamos o al cual nos sentimos atraídos o sentimos deseo por ese objeto y nos apegamos a ese objeto. La razón por la cual nos apegamos a ese objeto... Aaron Beck. La razón por las cuales nos apegamos a ese objeto es porque así como nos sentimos nosotros como una entidad independiente, también vemos a ese objeto como una entidad que es independiente, es intrínsecamente y es concreta. Y por lo tanto entonces nos apegamos. Lo mismo sucede cuando tenemos odio contra un objeto que percibimos
Cuando percibimos ese objeto de odio, para nosotros es final. Ese objeto tiene cualidades absolutas, negativas, que justifican e inducen nuestro odio. O sea que también esto está respondiendo a que percibimos a ese objeto como que tiene una identidad intrínseca e independiente. Y el que lo está percibiendo también. Ahora, por ejemplo, con respecto al odio o al enojo, hace unos 7, 8 años tuve una reunión con un científico que ahora debe tener unos 87 años, cuyo nombre es Aaron Beck, y que había estado estudiando la mayor parte de su vida profesional, la había estado utilizando con gente que tenía problemas mentales. Y me dijo que a través de sus observaciones y experimentos, cuando la gente tiene mucho odio con cierto objeto, el 90% de ese odio es proyección mental y el 10% solamente las cualidades que tiene el objeto. Es decir, que realmente es todo un proceso mental en el cual se exagera también nuestra percepción del objeto, se distorsiona y da lugar a ese inmenso odio que puede existir con respecto a un objeto que en última instancia no justifica el 90% del odio que nosotros hemos desarrollado. Entonces quiere decir que cuando analizamos un objeto en sí mismo, objeto como de nuestra percepción, ese objeto llegamos a la conclusión de que en sí mismo no es un objeto que tenga cualidades independientes en sí mismas, porque no es un objeto que tiene una identidad intrínseca. Y naturalmente entonces ese objeto o el análisis nos lleva a entender que ese objeto no es más que una designación conceptual que nosotros asignamos a ese fenómeno en particular. Cuando llevamos ese análisis a nosotros mismos como sujeto que percibe ese objeto, y entonces también llegamos a la conclusión de que no hay un yo, un mí mismo que tenga existencia real, concreta y que sea independiente y que no es más que una mera designación conceptual. Entonces, cuando ocurre ese tipo de comprensión, naturalmente el egocentrismo disminuye, el objeto también deja de aparecer en forma independiente y como resultado también nuestras emociones destructivas disminuyen. Esa es la utilidad de este tipo de análisis que estamos llevando a cabo. Un amigo cristiano, que es realmente una persona muy espiritual, genuinamente, me dijo que cuando uno completamente se somete o se entrega a Dios, entonces ya deja de considerarse como una entidad sólida. Se reduce enormemente esa noción de identidad individual que uno tiene, ya que se ha entregado completamente a ese Dios. Y esto me da la impresión de que en esa estructura en la cual uno se está rindiendo ante su Dios o el Creador, entonces la consecuencia de esto, el resultado, es que también esto lleva a que la experiencia de esa persona, de su propio yo, se acerque a ese concepto de inexistencia del yo intrínseco que estábamos hablando, la ausencia de sí mismo. Ahora, cuando miramos con respecto al egocentrismo, un producto del egocentrismo que también es la causa de que surjan las emociones destructivas, es el egoísmo. Cuando hay un egoísmo muy fuerte, entonces esto induce a que una persona pueda explotar a otros, que los pueda abusar, que los pueda violar, que los pueda también violar sexualmente, que los pueda hasta matar también, crear daño, es decir, ser crueles, todo ese tipo de reacciones que una persona puede tener. Eso surge de un extremo egoísmo, un egoísmo que solamente piensa en su propio bien y no tiene ningún tipo de consideración por el bienestar ajeno, sino que lo único que le importa es uno mismo. Ahora, si analizamos otras religiones, por ejemplo, en el caso de la religión del Islam, una vez estuve hablando con un musulmán muy creyente también, y él me explicó que según las enseñanzas del Islam, uno tiene que considerar a toda la creación como
un producto, una manifestación de Dios, que fue el que nos creó, y a uno mismo también, como un producto de esa creación. Es decir, que Dios ha creado a todo el mundo, a todos los elementos que forman el universo, y también nos ha creado a nosotros mismos. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, así como nos amamos a nosotros mismos, entonces, sí, como todo es una creación de Dios, hay que amar a todos los demás seres de la misma manera. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Entonces, si ese es la enseñanza principal, en realidad el producto o el efecto que eso produce en una persona que es genuinamente practicante de esos principios es que naturalmente va a desarrollar en sí mismo las cualidades de amor, compasión, porque está reduciendo el egoísmo, reduciendo también el egocentrismo. O sea que vemos que aunque hay diversos enfoques de distintas religiones, tanto en el budismo como en el islam, como en el cristianismo, en las religiones teístas, en última instancia, toda la metodología que se enseña en esas tradiciones está destinada a reducir el egoísmo o reducir el egocentrismo, que es la verdadera causa de todas las emociones destructivas. Este texto que vamos a ver es un texto en el cual se enfoca justamente estos dos aspectos, el aspecto de qué manera contrarrestar el egoísmo a través de la práctica del amor y la compasión, y de qué manera también contrarrestar la fijación que tenemos en que las cosas son independientes y que existen en forma independiente, que son reales y concretas. En este texto, y de acuerdo con estos grandes bodhisattvas, es decir, los que practican el camino hacia lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres. Nagarjuna, por ejemplo, uno de ellos, un gran lógico, dijo que primero es conveniente entender la verdad absoluta de la realidad absoluta, porque cuando uno estudia qué es la realidad absoluta, entonces se da cuenta de que en realidad, debido a la ignorancia distorsiva, nosotros percibimos una versión distorsionada de la realidad, que no condice con la realidad absoluta tal cual es. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta de que en realidad está afectado por esta ignorancia distorsiva y que esta ignorancia se puede erradicar y podemos eliminarla completamente de nuestro sistema, entonces el concepto de poder lograr la iluminación, el estado de Buda, ya surge en nosotros, que es el estado de perfección, y podemos aspirar a eso. Este texto entonces comienza justamente enfatizando esa importancia del estado absoluto, por eso los primeros versos se refieren a eso. Los preliminares, piedra angular del Dharma, en primer lugar estudia los preliminares, la mente del despertar, su aspecto absoluto. Piensen que todos los fenómenos son como sueños, examinen la disposición natural de la conciencia no nacida, dejen que el antídoto se desvanezca espontáneamente, permanezcan en el dominio del conocimiento fundamental, la presencia. Al principio, cuando decimos que tenemos que ver a todos los fenómenos como sueños o como ilusorios, en realidad lo que nos va a permitir eso es justamente poder eliminar el hecho de que se nos aparezcan como reales o como verdaderos. Solamente cuando podemos eliminar o derrotar esa fijación en que las cosas son reales o verdaderas es que en ese momento todos los fenómenos que percibimos van a aparecernos a nosotros como lo que son, que es meramente como sueños o ilusorios. Hay escuelas filosóficas dentro del budismo que vamos a, en este caso, considerar para explicar de qué manera las cosas son como un sueño, es decir, que se demuestra que no son reales o verdaderas. Está la escuela del Madhyamika, la que se llama la del camino medio, y la del Chittamatra, que es la escuela, literalmente significa solo mente. Entonces, con respecto a la explicación del Chittamatra, la de que las cosas son solo mente, ahí en esta escuela se dice que las cosas que nosotros percibimos ocurren
en base a nuestras propensiones que existen en nuestra mente, que actúa como sujeto. Entonces, este sujeto, que es nuestra mente, influenciado por las propensiones y tendencias habituales que ha generado, hace que se perciban cosas aparentemente externas y que aparezcan como reales en base a esas propensiones que le dan la realidad, falsamente le dan la realidad a esas cosas que se perciben. Pero que esas cosas en sí mismas no son verdaderas, sino que tanto las cosas que percibimos como la mente que se aferra a esas cosas que va percibiendo, no hay un dualismo entre ese sujeto, es decir, la mente que se fija, y los objetos a los cuales se aferra la mente, sino que ese dualismo es una misma sustancia, es decir, que no son dos sustancias independientes, sino que es una misma sustancia, tanto del objeto como de la mente. Con eso lo que se está diciendo es que las cosas no son verdaderas o no son reales, porque no son más que, están creados por nuestra propia mente. Ese idealismo en el cual las cosas están creadas por nuestra propia mente hace que ya no se vean entre sujeto y objeto. Con eso se destruye la verdad o la realidad de esos objetos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la mente que está proyectando todos los objetos a través de sus propensiones y los percibe como reales? Esa mente que se fija a los objetos es una mente que, desde el punto de vista de la escuela más elevada del budismo, que sería el Madhyamika, tampoco tiene una realidad intrínseca. El Chittamatra en sí mismo asevera que esa mente que proyecta toda la realidad tiene una existencia real o concreta, pero no así en la escuela del camino medio, porque así como sucede que todo el resto de las cosas ya se las ve como sueños, porque no son más que proyecciones de la mente, cuando se analiza la mente, entonces se empieza a analizar que la mente, nuestra conciencia, que está percibiendo y fijándose a esas cosas, es una conciencia que surge instante a instante. Y entonces cada instante depende del anterior para surgir y da la base para que surja el próximo instante. Pero en sí mismo, cuando analizamos una mente que funciona de esa manera, podemos decir, como dice acá, examinen la disposición natural de la conciencia no nacida, que es este estadio en el cual estamos ahora. Cuando examinamos qué es esa mente y qué es esa conciencia que se está fijando, como está formada por instantes de conciencia, en sí misma, si vamos a investigar si nace por sí misma, vemos que no nace por sí misma porque se nace en base a un estado anterior. Si nace por causas externas, tampoco lo hace. Si nace por ambos a la vez, tampoco lo hace. Y si nace por ningún tipo de ambos a la vez o por sí mismo, tampoco eso ocurre. Quiere decir que hay 4 condiciones que podrían dar lugar a que algo nazca, que sea por sí mismo, por otra condición, por ambos a la vez o por ninguna, y ninguna de estas 4 condiciones puede sustentar el nacimiento de esta mente. Por lo tanto, es que concluimos que la mente no tiene nacimiento. Así como no tiene nacimiento, tampoco permanece, y como no permanece, tampoco tiene un fin. O sea que la mente, esa conciencia, está libre de nacimiento, permanencia y fin. La tercera línea dice, dejen que el antídoto se desvanezca espontáneamente. Quiere decir que hemos llegado a que la mente, al no tener ni nacimiento, ni perdurar, ni tampoco tener fin, en realidad está vacía de existencia independiente y concreta, así como hemos visto que el objeto estaba vacío de existencia independiente y concreta. Quiere decir que ambos son la vacuidad. El antídoto, entonces, es la vacuidad, pero tampoco tenemos que tomar esa vacuidad que disolvió la existencia independiente en ambos objeto y sujeto como algo concreto. O sea que el antídoto mismo también tiene que desvanecerse espontáneamente para perder en sí mismo esa entidad que podría llegar a tener. Y finalmente, permanezcan en el dominio del conocimiento fundamental, la presencia. El conocimiento fundamental o la base fundamental, acá se lo puede entender de 2 maneras. Y también esto está aplicándose tanto en la meditación formal como en nuestra vida cotidiana, el estado postmeditativo. Permanecer constantemente en el dominio
de esa base fundamental. La base fundamental puede ser entendida como en ese razonamiento que constantemente percibe que la mente no es, tanto la mente como el objeto son cosas que no nacen, que no permanecen y que no cesan. O también se puede entender a esa base fundamental como a la vacuidad, la naturaleza absoluta de toda la realidad, ya que cuando uno comprende o tiene la vivencia de la vacuidad, eso no es otra cosa que el nirvana o el estado de iluminación, y cuando uno no tiene la vivencia de la vacuidad, eso no es otra cosa que el samsara o el mundo condicionado por la ignorancia. O sea que es la base fundamental tanto del samsara como del nirvana, esta vacuidad, y por eso es que acá la instrucción es que debemos permanecer siempre conscientes o en plena vivencia de eso que es la base fundamental de la realidad o la naturaleza absoluta, que es la vacuidad. En ese caso, entonces, eso nos lleva a la iluminación. Y después viene la instrucción para cuando terminamos la meditación formal y qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en el estado postmeditativo. Entre 2 sesiones de meditación, sean como un mago o como un niño de la ilusión. Lo que esto significa es que entre las sesiones, así como habíamos entendido que las cosas solamente se nos aparecen como reales por una cuestión de influencia de nuestras propensiones, pero que hemos entendido que las cosas no son reales, sino que son ilusorias, entonces mientras comemos, nos movemos, nos sentamos, nos acostamos o hablamos, constantemente tenemos que mantener presente que todo lo que estamos haciendo es como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión. En realidad no hay tiempo para ir por todo el texto, no nos queda mucho tiempo, pero fundamentalmente la primera parte que hemos visto, que tiene que ver con la realidad absoluta, el resultado, el efecto que esto tiene en nosotros es que vemos la posibilidad de que nos podemos liberar de esa ignorancia que nos distorsiona la percepción de la realidad y por lo tanto podemos llegar a la liberación del sufrimiento a nivel personal. Y cuando eso surge en nosotros, entonces el resto de todos los versos a nivel relativo tiene que ver con de qué manera también ayudamos o somos beneficiosos hacia los demás seres, pero también desde el punto de vista de qué manera los seres contribuyen para nuestra propia iluminación. Porque acá, por ejemplo, dice, no condenen más que una sola cosa, tengan reconocimiento hacia todo. Lo que está diciendo el verso en tibetano es que en realidad cuando vemos todo el mal que hay en el mundo, cuando vemos el sufrimiento que existe, las crisis, los problemas, cualquier cosa que sucede en el mundo, en realidad todo tiene una misma fuente, una misma origen, y es el egoísmo extremo. Este egoísmo en realidad es lo que produce el estado de tragedias o cualquier tipo de sufrimiento que tengamos. Hay una sola cosa que tenemos que apuntar o señalar que es la causa de todo eso, y eso es el egocentrismo. Mientras que todo lo bueno que existe en el mundo, y en cuanto a uno mismo también, de qué manera nos influye, o de qué manera lo bueno que existe en el mundo está en relación a nosotros, todo eso proviene de los demás seres. Por ejemplo, si no hubiera seres, no podríamos desarrollar en nosotros mismos una disciplina moral, y el resultado de una disciplina moral es una larga vida. Tampoco si hubieran seres podríamos practicar generosidad. El resultado de la generosidad es tener un buen pasar o tener todo lo que uno necesita. Tampoco podríamos practicar paciencia, cuyo resultado es tener un cuerpo agradable, placentero. Digamos que todas las prácticas que nosotros hacemos para desarrollar el amor, la compasión, el altruismo, se basa en los seres. Son los seres los que son los más bondadosos con respecto a nosotros, porque nos dan la oportunidad de cultivar, de desarrollar esos aspectos dentro de nosotros que nos conducen finalmente hacia la iluminación. Cuando más a un nivel más avanzado empezamos a entrar en los distintos niveles espirituales de liberación, los distintos caminos, los distintos niveles del Bodhisattva, y vamos avanzando en todos esos niveles, eso es en base a los seres, porque es a través del altruismo y de la práctica de todas estas cualidades que vamos avanzando, y finalmente también entonces alcanzamos la iluminación completa, pero en base a todos los seres. Eso es desde un punto de vista espiritual.
Pero si lo vemos también desde un punto de vista mundano, en cualquier cosa que hagamos, como por ejemplo tomar un café, ese café proviene de gente que lo ha cultivado, de gente que lo ha procesado, de gente que lo ha empacado, que lo ha vendido, que lo ha transportado, alguien que hizo el café. Ese café está siendo contenido por una taza, esa taza también proviene de gente que la hizo, que puso esfuerzo para hacer la taza, para venderla, para traerla. O sea que simplemente tomando un café nos damos cuenta que sin depender de otros seres sería imposible obtener ese café, o sea que la bondad de todos los seres está presente en todos los elementos que forman nuestra existencia. Y como para desarrollar este tipo de visión en el cual por un lado estamos reduciendo nuestro propio egoísmo y al mismo tiempo estamos valorando nuestro cariño y nuestra consideración por el bienestar de los demás, hay una práctica que se llama el Tonglen. Y está donde dice practicar el tomar y dar, Tonglen, utilizando la respiración como soporte. Lo que hacemos es alternadamente, y en relación a la respiración, la exhalación y la inhalación, lo que vamos haciendo es que todas las cualidades que uno tiene, los méritos, las virtudes, todo lo que hace a nuestro propio bienestar, entonces, en forma de imaginación, lo entregamos hacia todos los seres y tomamos con la inhalación todo el sufrimiento ajeno, todas sus acciones negativas, todo su karma negativo, todo lo que están pasando que los hace sufrir, lo absorbemos también. Todo eso, por supuesto, que es un proceso mental. No es que esta práctica que estamos haciendo es una cosa que ocurre directamente a nivel real, es decir, que uno va y trata de tomar el sufrimiento ajeno en sí mismo en forma material y le distribuye también todo lo que uno tiene a los demás en forma material. Es verdad que es una práctica mental, pero que tiene muchísima fuerza para lograr esos dos objetivos. Porque cuando estamos tomando todo el sufrimiento ajeno y todas las negatividades y demás, estamos derrotando nuestro egoísmo y hacemos que se reduzca. Y cuando estamos dando todas las cualidades nuestras y demás a todos los demás seres, estamos fomentando esa aprecio o valoración que tenemos y consideración por el bienestar ajeno. O sea que con una práctica simple de dar y recibir acoplada a la respiración, estamos desarrollando estas dos cualidades y cambiando nuestro punto de vista. Hay otra línea en el texto y que se refiere a en estos tiempos decadentes transformen todas las cosas en elementos hacia la iluminación. Y el significado de esto es que, por supuesto, en nuestra vida vamos a encontrar todo tipo de adversidades y momentos y tragedias y cosas y problemas, pero en realidad, a partir de haber desarrollado en un primer lugar el aspecto de la sabiduría, que nos da la visión de que las cosas, en realidad, desde el punto de vista de la verdad absoluta, carecen de realidad propia, son como ilusorias. Y el segundo aspecto del desarrollo del altruismo, que ocurre a partir de esta práctica de dar y recibir. Entonces, munidos con esa fuerza interior que logramos como resultado de estas dos prácticas, eso nos da mucha fuerza para enfrentar cualquier tipo de situación, por más desagradable y por más adversa que sea. Y entonces vamos a tener la fuerza para que, en vez de deprimirnos o de desalentarnos, todo ese tipo de condiciones desfavorables que ocurren, por el contrario, van a reforzar nuestro espíritu interior, nuestra fuerza interior y canalizarnos con mucho más fuerza hacia la iluminación, para acelerar nuestro proceso hacia la libertad. En otro verso dice que cuando tenemos o estamos experimentando felicidad, comprendemos que la felicidad tiene sus causas, que son nuestras acciones positivas, algo positivo que hemos hecho en bien de los demás, y por lo tanto, cuando estamos felices, en vez de volvernos orgullosos o sentirnos fuertes por esa felicidad que estamos teniendo, más bien arrogantes o orgullosos, lo que hacemos es comprendemos que esa felicidad que estamos experimentando y también las causas de esa felicidad, que serían nuestras virtudes o acciones positivas, todo eso mentalmente lo compartimos con los demás seres, lo distribuimos y lo dedicamos hacia todos los seres. Y lo mismo sucede en caso contrario cuando estamos experimentando sufrimiento de algún tipo.
Entonces sabemos que la causa por la cual nosotros estamos sufriendo es las emociones aflictivas, destructivas y acciones que hemos hecho inducidos por esas emociones. Y en ese caso entonces aprovechamos ese sufrimiento que estamos teniendo para imaginariamente tomar todo el sufrimiento de todos los demás seres y las causas también que inducen ese sufrimiento, es decir, las emociones destructivas en todos los demás. De esa manera sentimos que los liberamos tanto del sufrimiento como de sus causas, y si realmente reaccionamos de esa manera en ambos casos, no hay ninguna razón para que una persona tenga un momento en el cual no está satisfecho o no está contento. Porque cuando está feliz, en vez de sentirse orgulloso de su felicidad, siente la alegría de poder compartirlo al distribuirlo con todos los demás seres. Y cuando está sufriendo, en vez de deprimirse y desalentarse, todo lo contrario, siente que está liberando a los demás seres de su sufrimiento. O sea que realmente en todo momento, y no importa qué situación esté enfrentando esa persona, tiene todas las condiciones para estar satisfecho. Lo que dice Shantideva, un gran maestro que escribió la guía del camino del Bodhisattva, él dice que en cualquier situación en que la situación misma es una situación que nos llevaría a sentirnos derrotados, por el contrario, cabalguemos sobre el caballo que va de estado de paz a un estado de paz, y de esa manera podemos llegar a desarrollar el altruismo correcto. Y otra de las Entonces, asimismo, es decir, que con ese tipo de actitud, también hay otras oraciones que se recitan habitualmente en este camino del altruismo, una de las cuales es una que uno va haciendo constantemente, y es: mientras perdure el espacio y mientras existan los seres, que yo también pueda seguir permaneciendo para aliviar el sufrimiento del mundo. Esas son las aspiraciones que hace una persona que practica este camino. O sea que este tipo de entrenamiento de la mente, sea que sea realista o no, pero que se hace en nuestra propia mente, realmente esto resulta en una fuerza interior que se desarrolla en la persona. Su santidad, ¿cómo se pueden compatibilizar la felicidad y la paz con la riqueza material? How can you harmonize happiness and peace with material wealth? Las conveniencias o las cosas materiales también nos proveen a nosotros cierto confort y ayudan a nuestra felicidad en cierta manera. Pero, o sea que no hay ningún problema. En general están más bien orientadas a lograr una felicidad o un bienestar más bien físico que mental. O sea que si uno tiene esas facilidades materiales como riqueza y demás, y al mismo tiempo no descuida el cultivar dentro de sí mismo las emociones positivas y reducir las negativas, entonces de esa manera no solamente va a tener lo que aporta la riqueza material, sino también lo que aporta las cualidades interiores de nuestra mente. Next question. What's next? ¿Podría darnos un consejo para que el orgullo no se apodere y contamine nuestra práctica? Could you please give us an advice? Could you please advise us so that pride does not take over our spiritual practice and contaminate it? No. Pride, my dear one. Rela. Pride, if you look very narrow way, oh, I have good body, I have good sort of education, then your arrogance increase. But if you look your drawback side, then your mind more balanced. So that's way. That's I think because of the 간다치 뭐 찍마도 마통을 랑게 걔는 미치에매 봐 로야 저자가 경험은 맞아요 소소수 연대로 그냥 상당히 되는 거 아니지. Cuando nos vemos a nosotros mismos,
Quizás tengamos orgullo porque tenemos un cuerpo muy fuerte, muy lindo, o tenemos muy buena educación, y eso nos lleva a sentirnos orgullosos, quizás por ese tipo de condiciones. Pero lo que sucede en ese momento es que no le estamos prestando atención a las fallas que nosotros tenemos, nuestras propias deficiencias, porque no hay nadie en el mundo que no tenga algún tipo de falla o algún tipo de cosa que no es correcta. Todo el mundo tiene cosas buenas y también tiene cosas malas dentro de sí mismo. Mirar solamente las cualidades positivas que uno tiene y no prestarle atención a las negativas que tenemos es una visión muy parcial, y de ahí puede surgir el orgullo. El mejor antídoto por el orgullo es ampliar la visión e incluir también las condiciones o cualidades negativas que tenemos. Automáticamente nuestro orgullo va a reducirse. La pregunta es, ¿se puede ser feliz ante la muerte? Si uno ha vivido una vida plena, una vida en la cual ha seguido, ha tenido aspectos muy positivos en su vida y ha ayudado también a los demás, una vida sincera y honesta, entonces no hay ninguna razón por la cual uno tiene que atemorizarse o sentir temor por la muerte, porque realmente está afrontando la muerte con muy buenas cualidades que ha desarrollado en su vida. Y particularmente en las tradiciones que creen en el renacimiento. Entonces, cuando se enfrenta a la muerte, se lo toma como cambiar de ropa o cambiar de cuerpo. En este momento, en el momento en que uno muere, ya está dejando un cuerpo que está enfermo, que está viejo, y está aspirando a tener un cuerpo joven y con el cual comenzar una nueva vida. La pregunta, perdón, yo no había hecho la pregunta en castellano. ¿Se puede mejorar la salud mental a través del camino de la felicidad que usted plantea? Y la forma en que la traduje era más bien la salud mental en el caso de gente que está afectada mentalmente, gente que tiene algún tipo de problema mental. Y la contestación es que hay dos casos, alguno en el cual hay un daño realmente genuino en el cerebro que produce ese tipo de demencia o de problema mental. Bueno, esa persona tiene que tener medicación, tener un tratamiento, inclusive por ahí cirugía o lo que sea necesario. Ahora, hay otro tipo de enfermedad mental que puede ocurrir y que se debe más bien a un desequilibrio de cierta energía que nosotros tenemos dentro de nosotros, y eso sí se puede solucionar o mejorar enormemente a través del entrenamiento de la mente. O sea que en ese segundo caso, este camino a la felicidad o el camino del entrenamiento de la mente puede ser también efectivo. So, thank you very much. Now short visit now completed. Now tomorrow I'm leaving for Brazil. So then after 2 days I return to India. So your problem remains with you. So you have to tackle these problems mainly through adopt right kind of mental attitude. Then these problems mentally much easier. Ya con esto terminamos esta conferencia y también con esto culmina mi visita muy corta a la Argentina de un par de días. Mañana ya me voy a Brasil y después de 2 o 3 días ya me voy para la India. O sea que me voy y los problemas que ustedes tienen son realmente los problemas de ustedes, y la forma que tienen para resolverlos y para manejarlos es principalmente cambiando una actitud mental. Con un cambio de actitud mental, la fuerza de los problemas se reduce enormemente. Thank you. Unas palabras solamente. Queremos agradecer a su santidad por su presencia, su bondad y su sabiduría. De corazón hacemos plegarias por su larga vida y porque pueda continuamente seguir esta actividad que beneficia a todos nosotros y a tantos seres, y hacemos sinceros deseos para que vuelva a visitarnos muy pronto.
Queríamos comentarles que, como en visitas anteriores, la recaudación de estos eventos va a ser ofrecida a organismos de bien público. En este país hemos elegido diferentes fundaciones que están desarrollando proyectos muy interesantes como Red Solidaria, la Fundación CONIN, los Piletones y las comunidades del noreste argentino, así como también a Dalai Lama Trust, que lleva a cabo proyectos para preservar la cultura tibetana y para preservar los encuentros entre la ciencia y la religión y fomentar los valores humanos en la comunidad global. Muchas gracias. Y de todas las cosas por las cuales nosotros debemos una enorme gratitud, porque sin, por ejemplo, el apoyo y el sustento de los que nos criaron, ya fuesen nuestros padres, nuestras madres o las personas que nos han sostenido durante muchísimo tiempo, en este momento no tendríamos la capacidad de aprender el Dharma, no tendríamos la capacidad de sustentarnos, no tendríamos la posibilidad de ser las personas que somos, de habernos instruido y demás. Entonces, en este momento, Gyalwan Rinpoche, su santidad el Dalai Lama, va a referirse específicamente al contenido de este texto particular, de esta práctica particular, que es el entrenamiento de la mente en 7 puntos. Va a tomar algunos de esos puntos y no importa que sean aquellas personas budistas o no budistas, es de suma utilidad y aplicación práctica para todos. Por esa razón les ruego encarecidamente que no solo escuchen las palabras. Camino, que en el budismo se llama llegamos al estado de Buda, o lo que significa esa palabra, un estado iluminado. Lo que significa eso, en otras palabras, es cuando la sabiduría ya ha llegado a su completa y total expresión. Eso es lo que significa Buda o la budidad. Ahora bien, el budismo en realidad tiene 3 aspectos a través de los cuales investigamos nuestra realidad interna y también la observación que sucede en la realidad externa. El primer aspecto es un aspecto que es totalmente de acuerdo con los principios o la temática científica, ya que en el primer tipo de análisis, que es lo que constituye la ciencia budista, no existe ningún concepto de bien y de mal, sino que simplemente lo que se toma es la observación de la naturaleza, las cosas de lo que es la realidad presente en la cual nosotros vivimos. Por ejemplo, entonces, nos damos cuenta de que las cosas son impermanentes, que son momentáneas y que cambian instante a instante, pero también lo que más cuenta es la realidad interna, es la realidad de lo que sucede en nuestro interior, con sus emociones, con nuestros estados de ánimo, es decir, lo que sucede en nuestra mente. O sea que cuando estamos encarando el budismo, realmente se trata más bien de tomar nuestra mente como la base de nuestro trabajo, ya que primero tenemos que comprender cuál es la realidad presente de lo que está ocurriendo en el exterior, pero también en nuestra propia mente. Y en base a ese conocimiento, entonces darnos cuenta de que la causa del sufrimiento son las emociones destructivas, como mencioné anteriormente, y que es posible de alguna manera reducir estas aflicciones o emociones destructivas a través de lo que se llama la sabiduría. Entonces, a medida que al principio conocemos nuestra propia realidad en el presente, luego a partir del desarrollo de la sabiduría vamos progresando en el sendero y vamos purificando los distintos elementos en nuestra mente y eventualmente llegamos al fruto completo de nuestro
Buenas tardes de nuevo. Un tema muy caro a la tradición budista que viene directamente de las enseñanzas de Buda de India a Tíbet de una manera completamente impecable y forma parte de todas las 4 escuelas del budismo tibetano, que habitualmente se llama el entrenamiento de la mente, Lojong. Y en este sentido, nosotros podemos haber tenido, como decía esta mañana, un gran avance en la tecnología y en todo tipo de medios materiales, pero siempre hay un centro de insatisfacción fundamental en nuestros corazones, y estas enseñanzas precisamente están dedicadas a desarrollar en nosotros, al principio, empatía, simpatía hacia todos los seres, una conciencia clara de la interdependencia de todos los seres y de todas las cosas, una conciencia clara de todos los seres en sí, sino el sentido profundo que tienen, y traten de aplicar un poquito de esas enseñanzas que son tan caras a toda la tradición budista. Muy amable. Now, dear brothers, sisters, Queridos hermanos y hermanas, en general, cuando doy una conferencia sobre el budismo, señalo que el budismo utiliza nuestra inteligencia humana de la manera más completa, como para que a través de su influencia podamos trabajar sobre nuestras emociones negativas, eventualmente llegando a poder eliminarlas completamente. El budismo tiene que ver con el conocimiento de la realidad, y la realidad está la realidad externa,